Vamos a prepárame la imagen, ya vamos a mirar qué fue lo que te sucedió. Y de ahora, después del análisis, entonces estamos mirando esa operación. Ahí está el código de acceso, Andrés. Ah, ya vemos a José. Hola, José. Una cosa, José, en las descargas veo que se dañó uno de los procesos de subir en la segunda parte del video de ayer. Abre el micrófono. Sí, porque estuve hasta la una, no sé, ahí estaba con Susana y con Cris, hasta la una y pico estuve y no se descargaba. Iba muy lento, muy lento, muy lento. Digo, bueno, pues sí, intento subir los dos. Imposible, va muy lento. Debe ser la conexión por aquí que vaya lenta. Ahora en cuanto acabe la clase subo el de ayer, la segunda parte y el de hoy. Y lo dejaré así todo el día. ¿Qué te iba a decir? Pero borraste la otra grabación, ¿cierto? Pero que aquí me figura que está en proceso. Entonces se te pone más lento si no cancelas. Tienes que cancelar esta. Mira. Ah, entonces eso no lo sabía yo. Tienes que cancelar esta grabación porque aquí dice que hay otra en proceso. Ahí sí se le pone peor de lento. Vale. Entonces hay que estar pendiente. Eso no lo sabía. Ahora cuando acabe la clase lo cancelo. Listo, ok. Sí, porque le quedan subiendo los dos videos y se le hace más lento el proceso y se le pone lento. Eso te debe estar molestando el PC, te lo debe estar colocando lento. Bueno, señores, muy buenos días. Vámonos por la herramienta. Vamos a ver. Aquí, miren cómo está molestando. A ver, listo. Tocó pasar toda la información ahí porque lo van a formatear. Ahora miramos. Bueno, ya estará. No veo a Andrés todavía. Andrés, estoy dándote un chancecito a ver que entre. No te veo la imagen. ¿Tuviste problemas, Andrés, para entrar al team? Bueno, señores, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos de diario? Vamos a leer, a ver la vela. Primero que todo, zona de soportes, zona de que el mercado pues ha rebotado muchas veces en muchos momentos anteriores. Vela, como estuvimos ayer pendientes mirando dojis, estos son dojis, esto es un doji, esto es otro doji, velas con mecha abajo, rechazo a la zona de soporte. Si ustedes miran acá y pasan estas mechas hacia acá van a darse cuenta que estamos en zona de soporte, el precio está decidiendo qué hacer. En diario vamos a 4 horas, lo mismo, estamos mirando puntos importantes del mercado. Cosa que llama la atención es esto: el mercado está tratando en el indicador, en el oscilador, esta resistencia que está tratando de vencer en el oscilador. Si esto lo rompe en el oscilador, primero ahora con algún movimiento que haga hoy en el día hacia acá y lo rompe aquí en el oscilador,
estaríamos ante los primeros indicios de cambio de movimiento y de cambio de movimiento de la tendencia. Muy pendientes de eso. Mira, ya el mercado está intentando romper esa primera resistencia de una hora, que es de una hora. Bajamos aquí a una hora y estamos en zona de ruptura de resistencia de una hora. Llama la atención cómo el oscilador se ha movido de manera lenta con el movimiento. Si fuera un movimiento correctivo, esto hubiera sido algún movimiento rápido a buscar la zona de rebote. La zona de rebote es esta. Esta es la zona de rebote del ciclo de una hora, del ciclo interno, del ciclo de una hora, y la zona de resistencia es ahí. Les digo, observamos que el mercado va lentamente, va subiendo, pues va subiendo mucho más rápido que el precio, pero llama la atención la manera lenta como lo va haciendo. En otro momento, entonces esta corrección desde ayer acá, esto hubiera sido un movimiento rápido y nos estaría aquí cerca llegando a este movimiento, nos estarían posiblemente dando una buena entrada en venta. El mercado no está nada claro, está algo complicado, pero me llama poderosamente la atención la manera como el indicador, como el oscilador va acompañando el mercado. Si se fijan, ya rompió esta resistencia el oscilador y le hizo pullback. Esas partes para que ustedes vean más claro. Mira, es esto lo que les estoy explicando. Esta era la resistencia a vencer. Y si ustedes observan como el oscilador vino, la rompió, le hizo pullback, la rompió en el indicador y después le hizo un pullback y se está impulsando a buscar los máximos de la resistencia, que es esta. Esa es una lectura que nos está dando el indicador y que nos puede dar algún indicio de que puede haber acabado el movimiento bajista. No está confirmado. Acuérdense que el movimiento no está confirmado. En una hora se confirma por encima de esto. En 4 horas se confirma por encima de esta resistencia. Pero hay indicios que llaman poderosamente la atención de esos movimientos. Si nos bajamos a 15 minutos, compactamos esto, observamos que el precio sigue moviéndose hacia arriba. Se fijan, esta es la resistencia que está venciendo en este momento y el precio va acompañando esa ruptura con el oscilador, va siendo acompañado, y no es un movimiento fuerte. Donde hubiera sido un simple movimiento correctivo, esto hubiera sido muy rápido, y hubiera vencido esta resistencia y se hubiera acercado a estos niveles. A esos niveles se hubiera acercado de manera rápida para tratar de buscar la continuación bajista. Entonces hay que estar muy pendientes porque posiblemente por oscilaciones, que es como decirlo, latidos del corazón, podría estar pensando y ya en los cambios de movimiento. Obviamente no lo vamos a operar todavía. Ustedes saben, esto son operaciones. Ayer hablamos, esto es una posibilidad de una operación bastante larga. Y estarán intrigados, les voy a explicar el por qué. Borramos todas estas etiquetas que alguna vez les hice para una explicación. Listo, ampliamos el gráfico. Este es el gráfico semanal. Y estamos ante la posibilidad. Yo te mandé ayer un gráfico, ¿cierto, Roberto? Que tú me lo estabas pidiendo. ¿Me confirmas, por favor? Te hice llegar el gráfico. Roberto, no te hice llegar el gráfico. Ay, ya te lo había mandado. Existe una posibilidad de que esto, una alta probabilidad de que esto no sea un triángulo, sino que esta figura sea una figura donde está ABC
interno para A. Esta sería la onda A. B, estaríamos haciendo una C que terminaría por acá arriba entre esta cima y este valle. Aquí estaría la B y después estaríamos buscando, esta es una A de un mega movimiento. Aquí estaríamos buscando después la C hacia abajo en 3 movimientos también, ¿no? En 3 movimientos para C. Existe una alta probabilidad de estos movimientos, mucho cuidado, para C y después hacia arriba. O sea que la mega corrección de los estaríamos tan cerca. En este momento esto estaría haciendo esto y esto aquí. Después haría 3 movimientos en corrección nuevamente hacia esta zona. Espérate, vamos mejor. En esto estaríamos haciendo aquí los 3 movimientos de esto para A. Aquí sería una A. Dentro de este movimiento corregiría con 3 movimientos para B. Y nos estaría dando otros 3 movimientos para C. Y nos estaría buscando partes más altas. Estamos hablando, aquí está un poquito desproporcionado, pero más o menos podríamos estar buscando esta zona de unos 50 y algo. Es una probabilidad que es muy alta, no les estoy diciendo que ya está firmado. Esos por volúmenes, hay la idea de que el movimiento que estábamos llevando, en el cual hablábamos de un triángulo, de que esto era una onda A y que esto internamente era un triángulo que nos estaba haciendo esto y nos iba a hacer la E para después bajar. Existe una alta probabilidad de que esto nos esté dando, mirando las oscilaciones del mercado. Aquí por ejemplo estamos viendo cómo el mercado vino, la resistencia a vencer era esta. Voy a borrarles acá. Estos son volúmenes de mercado que se miran a través de los osciladores. Esta es la resistencia y si ustedes se fijan, miren, el precio la rompió en el oscilador y ahora le está haciendo pullback y nos está adelantando, el precio nos está adelantando el movimiento. Parece que esto va a venir a romper esto y después a pullback de esta manera y después hacia arriba en otros 3 movimientos. Entonces existe una alta posibilidad, esto se compactaría hasta acá, este sería el conector y este sería el otro tramo que nos falta a buscar esta zona de estos niveles, donde este primer movimiento, este movimiento de acá tendría una longitud más o menos similar con este otro movimiento y donde esto sería hasta aquí sería A, esto sería A compactado hasta acá, esto sería B y de aquí habrían otros 3 movimientos hacia abajo. Ahí sí va a buscar el 1.15 para hacer la C. Por eso es que me refiero tanto, aquí los volúmenes de oscilación nos están dando muchas señas de esto, muy pendientes. Aquí el oscilador rompe esto y nos está adelantando posibilidades de análisis de movimientos futuros y en tiempos muy altos como ese. Así que por eso les estoy hablando de esta manera, les estoy diciendo lo que estoy viendo en el mercado, como ahora les estoy diciendo que si nos fijamos, el precio rompió esta resistencia en oscilación sin hacerlo de una manera brusca, sino ha ido, pues él adelanta el movimiento, pero no es un movimiento correctivo. Mira los movimientos correctivos no veloces que son, mira, un solo movimiento en busca del inicio del ciclo anterior, y eso es lo que nos produce las ocultas y las posibles entradas al mercado. Acá pues el mercado lentamente tiene sus movimientos. Vamos a ver de qué manera se comporta cuando el oscilador llegue a estas zonas. Si esto llega a penetrar lo mismo en un movimiento rápido y vuelve a zona, nos está dando una alta probabilidad de lectura de que estaría
ya mayores hacia arriba. Eso es lo nuevo que tienen para hoy, que tenemos para hoy, que quería mostrarles. De resto, ¿no? Estamos en zona donde mientras el mercado no nos confirme el punto, siquiera por aquí el precio, y esto se devuelva a hacernos un pullback a estas zonas, esto va a ser una zona de rebote, esta va a ser la zona de rebote para el pullback. Mientras el precio no esté haciendo esto, no estamos buscando compra, porque aquí ya aquí no está dando un primer tiempo, porque acaba de resistencia, pero necesitamos que busque la resistencia que nos da el cambio de tendencia en una hora y nos haga un pullback. Aquí estaríamos entrando nosotros. Esto podría ser si hace este movimiento, una primera onda, una onda 1 de 1. Aquí haría una onda 2 de 1 y estaríamos entrando en la 3 de 1 para que esto complete los 5 movimientos de esa onda de 1. Esto se compactaría de esta manera y ahí estaríamos buscando una corrección mayor, pero esto nos daría chance de entrar en zonas muy importantes, que podría ser el movimiento que estamos esperando de largo tiempo. Miren, observen aquí ya esta vela ya tiene cierta fuerza. Miren, nos está dando en vivo el chance de ver eso en el mercado. Miren, nos está buscando esta zona que se está tomando en oscilación. Estamos llevando el movimiento del mercado, vamos bien. Ayer les dije, muy pendiente, mucho cuidado, tratar de no operar, no pasa nada, si no operamos no sucede nada. Divergencia en 5 y en 15, creo que me falló, me borraste el gráfico del conteo, pero aquí lo tengo, Roberto. Listo. No hay más en el chat, no hay más preguntas con lo que acabo de hablarles de la lectura de los osciladores. ¿Hay alguna pregunta o alguien que me quiera preguntar algo al respecto? En cuanto a eso que acabamos de explicar, ¿alguien que quiera entender algo de en la oscilación del mercado? Mira, qué bella vela. María Cristina, Cris, muy claro, ok. ¿Alguien más? Sí, te pica el dedo. Bueno, pues ten cuidado porque es mejor esperar el pullback que ponerte a adivinar el mercado. No somos adivinos. Ya sabes, mira en vela de fuerza, esas velas, rompe, buscar un retroceso en frenos pequeños y te va a venir a buscar esta zona. Ya sabes, la fecha de una hora te da una zona de resistencia hacia el 27.75, hacia el 27.88, que es tu zona, y te podría dar una operación en frenos pequeños. Creo que nada de ventas, quietos por ahora, porque esto es una zona delicada, zona de cambio de tendencia donde el mercado hace este tipo de cosas. Tiene que romper el CCI con fuerza. Sí, fíjate que aquí por lo menos, mira, rompe la resistencia con una vela de fuerza, y aquí en el CCI observamos, mira, cómo rompió el CCI y no se trata hacia el hueso, así que gráfico, de esta manera, mira, esta es la resistencia, entonces mira, observa cómo el precio viene, le penetra, viene, busca y hace pullback a la zona anterior, que es esta, a la zona anterior, que es esto, y ahí se impulsa. Y si tú lees el mercado, aquí observa los movimientos, mira, viene, pullback y va para arriba. Entonces es lo que está haciendo el mercado, y la velocidad con que lo haga, como aquí está haciendo, acompañando el mercado de una manera que no es violenta como son estos movimientos,
sino que va haciendo las secuencias del mercado también el oscilador. Eso es lo que nos da indicios de posibilidad de que la tendencia haya cambiado, porque no está haciendo, las correcciones son de este tipo, movimientos muy fuertes en muy poco tiempo, y llega a la resistencia dentro de la oscilación, dentro del oscilador, a la resistencia del ciclo mayor, o en este caso un ciclo mayor. Entonces, mira, acá está llegando exactamente en este momento a la zona de rebote del ciclo mayor, y la vela tiene mucha fuerza. Entonces, estos son lecturas ya más, son lecturas avanzadas de oscilación. No las enseña nadie, en ningún lado te las están enseñando. Son secretos muy bien guardados que tienen los profesionales. A nosotros nos enseñan que si el oscilador pasa la línea de cero estamos en compra, que si pasa hacia abajo estamos en venta. Cuando mucho nos enseñan a leer divergencias en oscilación, el máximo nos enseñan a leer, pero no nos dan una lectura avanzada de cómo se miran volúmenes dentro de una oscilación. Esto que ustedes están viendo acá es un manejo que hace la gente de avanzada en esto de los mercados, y que nunca nos lo cuentan. Es un secreto bastante bien guardado que ellos tienen, y a través del cual ellos por eso se toman posiciones adelante de todo el mundo. Mari me dice que ok, que entiendo perfecto. ¿Qué pasa con el lado si no acompaña? El lado simplemente es lectura de ondas, Andrés. Creo que tú, como yo, sabemos leer. El lado es para que empecemos a leer las ondas. Entonces, si aquí hay un cambio de tendencia, aquí no hay una divergencia. Si estamos en lo correcto, esto debería ser la primera, la onda 1. La onda 1. Me van a decir, bueno, pero aquí parece que fuera una divergencia oculta de continuación bajista. Pero si el mercado llega a este nivel, llega a estas zonas, va a desvirtuar esa oculta bajista. Tenemos que esperar que el mercado termine este movimiento que está haciendo, y ahí nos desvirtúa la oculta bajista, que en este momento no la hay. En este momento estamos en el mismo nivel, por lo tanto no hay divergencia todavía de continuación bajista. Eso te aclara algo, el AO, Roberto, la lectura del AO, Andrés, disculpa, la lectura del AO. Andrés, lo que te acabo de explicar te explica algo, te ayuda a entender en algo la lectura del AO. Aquí les acabo de explicar cómo funcionan los osciladores. Aquí lo que ahora lo van a poder ver en el tutorial, en el video cuando se lo suba, y van a poder ver lo que les acabo de explicar. Es la explicación general de cómo se leen los osciladores. Es una explicación general, y pues, no vayan a secreto. A medida que yo lo vaya descubriendo, les voy contando cada cosa de cómo son las lecturas, y ustedes lo van sabiendo. Ustedes saben que a mí yo no soy de los que digo que si duré 7 años en descubrir una técnica, no tengo por qué contársela a nadie, porque si ustedes me están remunerando para que yo les enseñe algo, pues tiene que ser con la verdad, y tengo que enseñarles lo que ustedes me están, el servicio que ustedes me están pagando. Entonces, me contrataron para eso, para que les enseñe el sistema, y ustedes están obteniendo todo lo más máximo que está en el sistema. Entonces no hay ningún otro secreto. A medida que las cosas se van dando y las voy leyendo, les voy explicando de qué manera se leen. Le observan la vela fuerte de la ola, rompió. Esto es una vela de fuerza. Esto es una vela, rompió la resistencia. La resistencia a vencer en primera instancia era esta de leyendo
Si esta vela en 7 minutos cierra con la fuerza que lleva, ya es un primer fuerte inicio del cambio, porque esto ya es pues, fuerza al sistema. Mira, observa cómo va ese mercado. Ahí está